Bueno amigos, ya tengo conmigo el nuevo MacBook Air con chip M4. Lo he puesto a prueba durante varias horas y en este vídeo voy a compartir mis conclusiones y vamos a tocar pues un poco todos sus aspectos principales: diseño, pantalla y rendimiento. Así que si estáis interesados en este ordenador, poneos cómodos porque tengo mucho que contar. Por cierto, si queréis comprar este MacBook Air, el Mac Studio, por ejemplo los nuevos iPad Air o el iPad de 10ª generación, que sepáis que podéis hacerlo en Katwin. Si visitáis la web de Katwin o cualquiera de sus tiendas, además de llevaros vuestro nuevo MacBook Air, os llevaréis 3 meses de Katwin School, 3 meses de servicios Apple gratis y 1 mes de seguro. Echadle un vistazo al link que os dejo en la descripción. Además, este viernes 14 empieza la celebración por el 31 aniversario de Katwin. Echadle un ojo desde ese día y hasta principios de abril a su página web o a cualquiera de sus tiendas, porque vais a encontrar ofertas increíbles y en algunos casos incluso mejores que en el Black Friday. Van a regalar incluso productos con vuestras compras. De verdad, echadle un vistazo porque os va a merecer muchísimo la pena. Bueno, ahora sí vamos a empezar hablando de esta belleza, porque una de las primeras cosas que quiero hacer es hablar de su diseño. Como veis, este MacBook Air, a ver, no nos vamos a engañar, es idéntico al de las dos últimas generaciones y ojo, no lo digo como algo negativo, en mi opinión el diseño es difícilmente mejorable. Yo estoy probando la versión de 13 pulgadas y en este caso es súper ligera, tiene un peso de 1,24 kilogramos y la versión de 15 pulgadas es un poquito más pesada, llegando al 1,5 kg. En cualquier caso, la novedad la encontramos en su nuevo color, que además es el que yo he adquirido, este nuevo color azul cielo que sustituye al gris espacial dentro de las opciones disponibles. Y ¿qué queréis que os diga? En persona cumple. Yo tenía mis dudas de si en persona iba a ser tan elegante como en fotografía, pero lo cierto es que luce muy bien. Yo os invito a que si tenéis la oportunidad paséis a una tienda de Katwin y le echéis un vistazo porque la verdad es muy bonito, y si no os convence pues tenéis las otras opciones disponibles como son el color plata, blanco estrella y medianoche. En cuanto a puertos de conexión, seguimos teniendo los mismos que teníamos hasta ahora, es decir, puerto para auriculares en el lado derecho, luego puerto MagSafe para la carga en el lado izquierdo, junto con 2 Thunderbolt 4, los cuales, ya sabéis, tienen unas velocidades de transferencia hasta 40 gigabits por segundo, lo cual creo que está muy bien, y no se va a echar en falta el Thunderbolt 5, que podrían haberlo incorporado, sí, pero eso podría haber supuesto también un encarecimiento de este producto, así que, insisto, creo que para el posible comprador de este Mac, Thunderbolt 4 sigue siendo más que suficiente. Y por supuesto, también, gracias a su nuevo procesador, del que ahora hablaremos, y por supuesto a los puertos de conexión que tenemos, vais a poder conectar este Mac con hasta 2 monitores 6K a 60 Hz. Yo, por ejemplo, lo he estado utilizando con mi monitor LG, que es un monitor panorámico, que me evita tener que utilizar 2 pantallas encima de mi escritorio, y la verdad que se ve espectacular. Así que, por supuesto, si vais a comprar este ordenador y luego lo queréis conectar a pantallas, no vais a tener ningún problema. Venga, vamos a hablar de la pantalla, que es otro aspecto importante, y a ver, como pasa con el diseño, la pantalla sigue siendo la misma que en las 2 generaciones pasadas, en este caso una Liquid Retina de 13,6 pulgadas, que es la versión que yo tengo, o de 15,3 pulgadas para aquellos que queráis una versión un poquito más grande. La pantalla cuenta con tecnología IPS, una resolución nativa de 2560 x 1664 a 224 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 500 nits. En cuanto a color, cuenta con gama cromática amplia P3 y también utiliza la tecnología True Tone, que ya sabéis nos permite poder adaptar la temperatura de la pantalla a las condiciones de nuestro ambiente. A ver, os digo un poco en mi experiencia que en la mayoría de usos os daréis cuenta de que la pantalla se ve súper bien, sobre todo si vais a utilizar el Mac en interiores. Tiene un brillo que es cierto, es bastante inferior con el brillo que te puede dar un MacBook Pro, pero, insisto, en interiores, si te lo vas a llevar a la universidad, vas a utilizarlo en tu despacho, en tu dormitorio, en tu salón, no vas a tener problema. Si te lo vas a llevar fuera, pues a una cafetería donde a lo mejor pues esté dando la luz del sol o lo vais a usar en exteriores, pues a lo mejor el brillo sí que puede ser un poquito insuficiente. Vas a ver más reflejos que pantalla. Y bueno, para que no haya dudas, obviamente este MacBook Air no cuenta con tecnología ProMotion, es decir, cuenta con una pantalla de 60 Hz y no llega a frecuencias de actualización de hasta 120 como los MacBook Pro, que bueno, es más o menos comprensible teniendo en cuenta que al final un panel de este tipo encarecería mucho más el producto, y al final yo creo que la gente que compra un MacBook Air lo compra precisamente por su precio contenido en comparación con un MacBook Pro.
a ver, insisto, no lo veo grave. El que quiera una pantalla ProMotion, Apple la está ofreciendo con los MacBook Pro. Así que, insisto, no es que no te estén dando algo por racanería, simplemente creo que hay diferentes gamas, diferentes precios, diferentes usuarios. Ya que estamos hablando de la pantalla, a ver, no es parte de la pantalla, pero sí que lo vemos justo en la parte superior de esta, contamos con una cámara de 12 megapíxeles, que en este caso la han actualizado con respecto a la generación pasada, dotándola de la tecnología de encuadre centrado. Ya sabéis, esa tecnología que te permite, cuando haces una videollamada, pues bueno, mantenerte siempre en el centro. Puedes moverte a la izquierda, puedes moverte a la derecha, tu imagen siempre estará centrada. También le han metido la opción de Desk View, no sé cómo se dice en español esta función, pero bueno, esta función que te muestra con la cámara ultra gran angular, pues también parte de tu escritorio por si quieres hacer una presentación, pero bueno, desaconsejo utilizar esto porque realmente se ve muy mal. Y a ver, en cuanto a la calidad de la cámara, a ver, para videollamadas de trabajo te va bien, pero no pretendáis convertiros en unos streamers utilizando esta cámara porque la verdad os auguro un futuro muy malo. Si os parece, vamos a dar paso a una pequeña demo que he grabado para que podáis verla pues, en unas situaciones controladas y también de paso podéis escuchar la calidad de los micrófonos de este MacBook Air. Bueno amigos, pues esto es una prueba con la aplicación QuickTime grabando la cámara frontal con la función de encuadre centrado activo, así que por eso estaréis notando que a veces se puede mover un poquito la imagen, ahora mismo está fija, pero bueno, quiero que juzguéis un poquito la nitidez, ahora mismo tengo un foco delante, obviamente el HDR no va muy allá, como veis el fondo está totalmente quemado, pero bueno, para videollamadas o cosas así sencillas, yo creo que puede dar el pego. Y el tema de los micrófonos, pues bueno, juzgad vosotros, yo tendré que escuchar después para ver qué tal está sonando, pero bueno, en principio no debería sonar más si estáis en un entorno relativamente controlado. Así que le voy a dar a parar, que estoy deseando ver el resultado. Y bueno, turno de hablar del rendimiento. Y tenía muchísimas ganas de poner a prueba este modelo, que es lo primero que quiero dejar claro. Yo he comprado el MacBook Air con M4, pero ojo, atención, no es el M4 estándar, es una versión un poquito más capada, es el modelo más básico. Es decir, el que a lo mejor hace más ojitos a la mayoría de personas porque dicen, oye, es que no me quiero gastar 1.400 euros o 1.500 en el modelo intermedio, a mí con el de 1.100 o 1.200 me basta, ¿no? Bueno, no os preocupéis, a ver, el chip M4 que monta mi Mac tiene 10 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU, pero las versiones intermedias pues cuentan en este caso con 10 y 10. En cuanto a memoria unificada, ya no tenemos que elegir como pasaba antes, que te daban la opción de 8 o de 16 GB, no, ya te equipan 16 GB de memoria las tres versiones, así que en ese aspecto, punto a favor, ¿no? Luego he querido hacer algunos test, ¿vale? Sobre todo de uso real. A ver, no he podido evitar hacer un test Geekbench porque me gusta mucho, ya que tengo pagada Geekbench 6, pues la utilizo para hacer estas pruebas. Y a ver, he hecho el test Geekbench en este M4 y me ha dado 3.700 puntos en single core y 14.858 puntos en multicore. Ahora os voy a poner una tabla comparativa para que veáis las puntuaciones que me ha dado en la versión con M2 y la versión con M3. Y como veis, efectivamente, pues se nota un salto importante, sobre todo si lo comparamos con el M2, no tanto con el M3, que también se nota, pero con el M2, pues la verdad el salto sí que es más notorio. Luego, por supuesto, pues he intentado simular pues un uso real de mi día a día, que es edición de vídeo. Es cierto que, bueno, tengo editores que me ayudan con esa tarea, pero de vez en cuando, pues si tengo que editar algún vídeo, pues necesito un Mac que cumpla. ¿Cumpliría este MacBook Air para mi flujo de trabajo o para mi nivel de producción? Sí, porque bueno, he estado cargando el proyecto del vídeo que hice hace un mes de la aplicación de Apple Invitaciones que subí aquí al canal y lo he estado ejecutando y montando en este MacBook Air M4 y bueno, lo primero, la línea de tiempo se mueve de forma fluida, la reproducción en tiempo real no va a trompicones, es decir, el flujo se muestra bastante estable. Fijaos que incluso voy a dar paso también a un clip en el que he abierto muchísimas aplicaciones a la vez, ¿vale? Y cuando he abierto muchas aplicaciones y todas esas estaban en segundo plano, también he probado a abrir Final Cut y me he movido por la línea de tiempo, incluso creo que he reproducido el vídeo en pantalla completa y como veis se veía fluido. Así que volviendo a la parte de Final Cut, lo que es el proceso de edición de un vídeo 4K con efectos, transiciones, múltiples capas y tal, no creo que tengáis ningún problema con este Mac. Y fijaos que yo estoy utilizando, digamos, la versión más recortada. Y luego, en cuanto a tiempo de exportación,
He probado a exportar ese proyecto de Final Cut en este MacBook Air y en mi MacBook Pro con chip M4 Pro, es decir, ya un nivel superior. Y no ha habido tantas diferencias. Fijaos en esta tabla. El MacBook Air ha tardado 3 minutos 39 segundos y el MacBook Pro, con el M4 Pro, ha tardado 3 minutos 21 segundos. Es decir, 18 segundos de diferencia en el tiempo de exportación del mismo proyecto con los mismos efectos. Es decir, todo igual. No hay tanta diferencia en el tiempo de exportación y, como digo, el flujo no lo he notado para nada malo, así que, insisto, para ediciones, a ver, semi profesionales, porque lo nuestro tampoco es una producción ultra exigente, creo que este Mac os va a ir más que de sobra. Y luego, como os decía antes, también he hecho la prueba de abrir muchísimas aplicaciones, creo que más de 40 aplicaciones de golpe, 40 aplicaciones del Mac, y bueno, a veces ir moviéndome entre algunas de ellas, ¿no? Pues he abierto algunas pestañas en Safari, creo que he puesto a reproducir música o he abierto Final Cut, es decir, he estado haciendo, pues bueno, algunos tests y el Mac no se resentía en absoluto, o sea, creo de verdad que pues eso, la administración de memoria que hace el chip M4 y luego el rendimiento que tiene hace que este Mac prácticamente ni se despeine, así que, en fin, yo creo que es una buena demostración de sus capacidades. Y luego, por supuesto, el que se compre un Mac, pues de vez en cuando le puede pasar como a mí, que diga, voy a echarme una partidita a algún juego. A ver, ya sabéis que el catálogo de juegos en Mac pues no es muy extenso, pero quería poner a prueba el rendimiento gráfico de esta versión recortada del M4. Y he ejecutado dos juegos, uno AAA, como es Resident Evil 2 Remake, y luego también he ejecutado los Sims 4, que es un juego de Mac muy recurrente. Conozco muchos maqueros, yo me incluyo, que le hemos echado muchísimas horas a este juego. Yo llevo ya casi 400 horas a los Sims 4, así que con eso os digo todo. Bueno, el Resident Evil 2 Remake, bueno, se ha mantenido constante en 60 fotogramas. O sea, no había ninguna caída, o sea, no se ha resentido en ningún momento. Es cierto que he estado ejecutando, pues digamos, la parte inicial del juego, pues que tiene alguna cinemática y luego también una parte de gameplay. Y, como digo, no sé si luego más avanzada la partida en algún escenario un poco más pues denso de parte gráfica, pues a lo mejor pueda resentirse, pero de momento en toda esa parte el Mac, insisto, no se ha resentido. Luego me he ido a los Sims 4, y la verdad que, como podéis ver, se movía de forma súper fluida, movía la cámara, no había ningún tipo de tirón. Y luego, en cuanto al monitoreo que estaba haciendo de los fotogramas, el juego, vamos, superaba con creces los 60 fotogramas, que ya sabéis es el límite en el que nosotros lo vamos a apreciar por el límite de pantalla de 60 Hz que tenemos, ¿no? En este caso los Sims, con los gráficos en ultra, estaban pues prácticamente rozando los 100 fotogramas, incluso en algunos casos lo superaban, ¿no? O sea que, insisto, o sea, jugar en este Mac a juegos de este tipo es posible, no recomendable, también os lo digo. Os lo comento porque, como ya sabréis algunos, estos Mac, a diferencia de los MacBook Pro, no tienen refrigeración activa, es decir, no tienen ventilador. Entonces, es posible que después de largas sesiones empiece a coger temperatura el ordenador, empiece a reducir el rendimiento del chip para precisamente controlar la parte térmica, y ahí sí que podáis empezar a notar caídas. Así que, pero bueno, para partidas así relativamente casuales, incluso va muy bien. En fin, creo que con estas pruebas podría hacer muchas más, pero insisto, no quería hacer el vídeo tampoco demasiado técnico porque es un MacBook Air, es un Mac para cualquiera de los que estamos viendo este vídeo. Para aquel profesional que sí que ya va a trabajar con gráficos 3D, vídeos 8K, tareas de programación muy exigentes, máquinas virtuales para mover programas muy pesados, pues bueno, para esa gente hay versiones más potentes de este Mac. No necesariamente de leer, tenemos la opción de irnos al MacBook Pro, tenemos la opción de comprar uno de los Mac Studio que acaban de presentarse también, en fin, creo, o un Mac Mini, ¿no? Con la versión del M4 Pro. Insisto, para el uso diario, que es prácticamente el que hacemos principalmente cualquiera de nosotros, este Mac es una versión ultra recomendada. Incluso, ya veis, la versión más básica. Aunque tiene un pero importante, y es que Apple te vende la versión más básica con 256 GB de almacenamiento. Y para mí eso es mortal. Yo no sé el uso que le vais a dar al Mac, cualquiera de los que estáis viendo este vídeo, con el objetivo de convenceros, y a lo mejor estéis ya convencidos de comprarlo, pero a mí 256 GB me parece muy poco. Yo mínimo creo que deberíamos meter a este Mac 512, mínimo. Porque fijaos que yo, a la que he instalado un programa de edición de vídeo,
he trabajado con un proyecto 4K de 8 o 10 minutos y he instalado 2 juegos, nada más, ya estaba prácticamente consumiendo pues los 250 gigas, solo que me quedaban libres unos 10 gigas o algo así, o sea, realmente no puedes almacenar programas muy pesados con esta capacidad. Así que es el punto flaco que le veo a este MacBook, tal y como te lo vende Apple. Insisto, si te lo vendiera en su versión más básica con 512, me callaba. Pero también es cierto que han bajado los precios, 100 euros con respecto al año pasado, así que bueno, por un lado, pues tampoco podemos quejarnos mucho porque no ha habido un encarecimiento, sino más bien incluso una rebaja. Y cómo no, si tenemos problemas de espacio o de rendimiento, pues tenemos que hablar también de una aplicación súper recomendada y que además ha sido una de las primeras que he instalado en este MacBook Air, que es CleanMyMac. Y es que esta app es genial porque lo hace todo y lo hace de una forma súper sencilla. No necesitas tener conocimientos técnicos para poder hacer una limpieza profunda de archivos que no sabes identificar, que realmente son sobrantes de tu ordenador, para hacer un mantenimiento, para actualizar aplicaciones, para desinstalar aplicaciones y que no dejen rastro. En fin, CleanMyMac tiene un poco de todo. Es una navaja suiza para el mantenimiento de nuestros ordenadores, así que ya tengas un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac Mini, un Mac Studio, bueno, un Mac Pro, no lo sé cuántos de aquí tendréis un Mac Pro, pero me entendéis. Ya tengáis el Mac que tengáis, CleanMyMac es una opción muy a tener en cuenta, insisto. Os voy a dejar en la descripción un enlace exclusivo con el que vais a obtener un 10% de descuento solo con ese enlace que hemos conseguido para vosotros. Así que, de verdad, echarle un vistazo y aprovechad. Y bueno, vamos con el turno de la autonomía, que a ver, os voy a ser muy sincero, ya sabéis, el Mac salió ayer, estoy subiendo el vídeo al día siguiente, no tengo realmente mucho uso todavía a mis espaldas con este ordenador para poder decir si la autonomía cumple con lo que promete Apple. Ya sabéis que Apple promete unas 18 horas de autonomía y a ver, tengo que decir que por experiencia Apple no suele ir muy desencaminada con la autonomía desde que lanzó los chips de la serie M. Los chips de la serie M tienen una autonomía brutal. Yo en mi MacBook Pro estoy encantado y entiendo que si no a lo mejor no llega a las 18 horas de autonomía porque depende mucho del tipo de apps que uses, sí que va a ser un Mac con el que no vas a tener problemas de batería. Insisto, creo que va a ser un Mac que realmente te deje muy satisfecho y te permita llegar a casa o estar lejos del cargador durante prácticamente todo el día. Depende mucho, insisto, del flujo de trabajo, del brillo y ese tipo de factores. Eso sí, tened en cuenta también una cosa, y es que este Mac cuenta con 2 cargadores diferentes. Si os vais a la web de Apple, a la parte comparativa, al selector, digamos, de versión, vais a ver que la versión más básica te ofrece un cargador USB-C de 30 vatios, pero la versión intermedia o la superior te ofrece un cargador de corriente con 2 puertos USB-C de 35 vatios. Esto lo comento porque a lo mejor es un detalle que pasa desapercibido, pero que tenéis que conocer. Y ahora la gran pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo. ¿Merece la pena este MacBook Air con chip M4? Pues a ver, la respuesta rápida es un sí, pero con matices. Si tenéis un MacBook Air M2 o M3, honestamente creo que podéis vivir sin actualizar. A ver, Apple no ha hecho cambios tan profundos en esta generación como para justificar dar ese salto. Ahora bien, si venís de generaciones anteriores, como por ejemplo el MacBook Air M1 o incluso de modelos Intel, sí que vais a notar una diferencia enorme tanto en rendimiento como en autonomía. Y por supuesto, también lo digo, el MacBook Air M4 no es perfecto, claro está. Personalmente yo he hecho en falta pues un poquito más de brillo en exteriores, quizás también habría sido interesante algún puerto adicional o que hayan metido Thunderbolt 5, sobre todo ya digo teniendo en cuenta que Apple ya lo está metiendo en ordenadores superiores. Aún así, para un usuario medio o para un creador de contenido que no trabaje constantemente con proyectos muy pesados, creo que este portátil es una opción prácticamente imbatible por su relación calidad-precio. Lo que más me ha gustado sin duda es su equilibrio. Es súper ligero, potente para lo compacto que es y tiene una autonomía que, insisto, a falta de meterle un poquito más de caña, pero tiene pinta de que es sobresaliente. Vamos, que es prácticamente justo lo que buscamos la mayoría de nosotros cuando compramos un portátil. Pero bueno, como siempre digo en estos casos, al final la decisión es vuestra y dependerá mucho del uso que le vayáis a dar. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre este MacBook Air, si tenéis alguna duda sobre él. Más que nada porque, bueno, este es una review express en el que, bueno, he querido pues ya daros los primeros datos y pruebas de rendimiento tras probarlo durante varias horas. Pero bueno, si este vídeo vemos que tiene mucho apoyo y hay comentarios de gente pidiendo pues otras pruebas, pues no planteamos hacer una segunda parte. Pero insisto, dependerá mucho de si el vídeo pues tiene visualizaciones o no, porque si no, pues obviamente pues no consideraremos que tenga mucho interés hacer una segunda parte. Lo que sí que a lo mejor os interesa es saber que vamos a regalar uno.
porque si os suscribís a lamanzanamordida.com, además, si lo hacéis ahora mismo, vais a poder participar, todavía estáis a tiempo a participar en el sorteo que estamos haciendo de un iPhone 16e. ¿Vale? Quedan nada, poquitos días, creo que el lunes o el martes acaba el plazo para participar en este regalo. Vale, esa semana anunciaremos quién se lleva el iPhone 16e, pero ya daremos paso también al próximo regalo que vamos a hacer en lamanzanamordida.com, que es este MacBook Air con chip M4 modelo de 13 pulgadas, color a elegir por el ganador. Con esa suscripción, insisto, podréis participar en ese regalo y podréis disfrutar del contenido extra que ofrecemos en nuestra web. Tendréis un podcast semanal, tendréis cursos, una comunidad exclusiva de Telegram, en fin, que merece mucho la pena y además, así de paso, apoyáis nuestro proyecto. Así que nada, amigos, por aquí os voy a dejar a algún lado los vídeos recomendados, pero si os habéis quedado con ganas de más, y a mí me veis mañana con más aquí, porque somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.